Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de a qué horas estés escuchando este podcast. Hoy vamos a hablar y vamos a platicar sobre un tema súper importante y tiene que ver con todos los principios de inversión en Los Cabos, cómo se mueve el mercado, dónde se invierte, en qué se invierte, cuáles son los tipos de inversión, se rentan, no se rentan las propiedades y por sobre todo cómo va el mercado, porque cuando no estás tan metido en este mundo, pues lo único que hacemos es especular con información, ¿no? Para nadie es un secreto que estábamos o estamos viviendo aún los rezagos de una pandemia. Así que existe mucha especulación sobre la información, ¿no? Se bajaron las ventas. Tengo clientes, por ejemplo, que me llaman o personas que me llaman y me dicen, Alex, como estamos en pandemia, consígueme una casa en remate, una propiedad, un terreno en remate. Y de todo este tipo de cosas vamos a hablar. ¿Cómo está el mercado? ¿Si se descontroló? ¿Qué sucedió realmente con todo esto? ¿Qué dicen los números en realidad? ¿Y cuál es el estatus real de hoy aquí en Los Cabos? Vamos a empezar primero porque ¿por qué debemos invertir en Los Cabos? Ok, en esto estoy de acuerdo con el presidente, no con el presidente, vamos a estar de acuerdo con el director eh, de aquí de Los Cabos, o el director, una persona que se llama Alberto Villalba, que es el presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de aquí de Los Cabos. Conoce perfectamente cómo se mueve el mercado y trabaja con inversiones, y hablo de inversiones de miles de millones de dólares. Así que lo que dice, habla y recomienda es que obviamente estudian por su gran responsabilidad, estudian exactamente así como nosotros el mercado todos los días, las tendencias, algo más internacional por todas las inversiones que hacen, y da un visto bueno. ¿Qué cuentas tenemos nosotros o qué información tenemos nosotros? Nosotros manejamos algo que se llama el MLS, y dentro del MLS podemos ver todo el comportamiento desde años atrás de cómo se está moviendo el área comercial en Los Cabos. Esperábamos que para el 2020, basados en la pandemia, 2021, se iba a mover un mercado descendente, o sea que se iba a quedar quieto el mercado, y nos sorprendimos. El 2020 para nosotros, comercialmente hablando, en nuestra empresa, yo creo que fue el mejor año que hemos tenido hasta ahora, y el 2021 estuvo algo similar. En resumidas, esperábamos que descendiera un poquito el mercado. En el año 2019 descendieron aproximadamente 2,000 millones de dólares en Los Cabos de operaciones reportadas, y en el año 2020 eso subió, 2021 subió, así que en vez de bajar el mercado o descender el número de operaciones, al contrario subió. Y la plusvalía, estamos hablando que en un par de años se subió aproximadamente, y en promedios, yo sé que depende mucho de las zonas, pero en promedio estudiamos que entre los 2 años se subieron aproximadamente entre el 18 y el 30% la plusvalía anual. Así que si compraste una tierra, un terreno, sin hacer absolutamente nada, ya estás ganando precio, y la verdad precios muy altos. Así que, ¿por qué invertir en Los Cabos? Mira, Los Cabos es un mercado dinámico, económico, sólido, muy sólido y sostenible. Bueno, en realidad es todo Baja California Sur, y hablo exactamente de aquí de Los Cabos, ¿no? Entonces, sabemos que las economías se mueven de manera local. O sea, no puedo decir en México como tal, todo México creció tanto o decreció tanto o bajó tanto, porque las economías se mueven de manera local, y en Los Cabos es un paraíso. Sin embargo, es un sitio muy independiente a cómo se mueve el resto del país. Los Cabos es un mercado extranjero, americano, canadiense, europeo, pero por sobre todo americano. Habemos personas como yo que somos suramericanos, pero también conozco amigos de Centroamérica, de Norteamérica, y conozco amigos europeos que viven feliz aquí en Los Cabos. Así que, como las economías se mueven de manera local, yo hablo de Los Cabos como tal, y mi tarea es estudiar el comportamiento de Los Cabos, ¿ok? Así que en Los Cabos literalmente la plusvalía que tenemos es alta, los retornos de inversión son muy altos en comparación a otras ciudades o las principales ciudades de México, ¿ok? Comenzando por eso, te voy a explicar exactamente cuáles son los tipos de inversión y cómo puedes invertir en Los Cabos. Okay. Bueno, no solamente este tip no solamente va para Los Cabos, sino para cualquier lugar donde te encuentres, ¿ok? Hay 3 tipos de inversiones principales.
hablamos de inversiones patrimoniales, y cuando hablamos de inversiones patrimoniales hablamos de comprar propiedades o negociar con rentas, ¿ok? Y cuando hablo de rentas, hablo de rentas a corto plazo, o sea, tipo Airbnb, VRBO, Booking.com, o rentas a largo plazo, que son, hablo de contratos a 1 año, 2 años, 3 años, de condominios, casas, locales comerciales o bodegas industriales, ¿sale? A eso nos basamos cuando hablo de inversiones patrimoniales, ¿ok? Y lo voy a explicar en un momento cómo está todo el tema. Cuando hablamos de patrimoniales, hablamos de rentas. Y cuando hablamos de rentas o hablamos de inversiones inmobiliarias, hablamos de un concepto básico que se llama retornos de inversión, ¿sale? Y cuando hablamos de retornos de inversión es que si yo invierto 2 millones de pesos o 100,000 dólares, ¿cuánto voy a recibir o cuánto voy a tardar en el tiempo para yo recuperar esa inversión? A eso se le conoce, a esa tasa, que es un porcentaje en realidad que normalmente se calcula de manera mensual, la podemos calcular de manera diaria o la podemos calcular, que lo hacemos la mayoría de veces así, lo calculamos de manera anual, ¿ok? Es simplemente un porcentaje para saber. Si yo compro algo que cuesta 100,000 dólares, 100,000 dólares se convierte en el 100% de la inversión. Así que el retorno de inversión se basa en ese condominio, casa o propiedad o bodega que yo le invertí 100,000 dólares, cuánto o qué porcentaje de esos 100,000 dólares se me van a regresar en las rentas. Así que normalmente aquí en Los Cabos, yo sé que en otras ciudades del país el retorno de inversión anual puede ser del 4, 5%, sin embargo en Los Cabos, por ser el destino turístico y las economías, ya hablamos que son economías locales, Los Cabos se mueve sobre un retorno de inversión promedio en rentas a largo plazo, que es como se debe calcular en realidad una inversión, sobre el 10, entre el 9 y el 10% en promedio anual. ¿Qué quiere decir esto? Sale que yo necesito en promedio 10 años para recuperar toda mi inversión. O sea, recibo rentas de manera mensual, en 10 años recupero el total de los 100,000 dólares. ¿Y qué tuve entonces de ganancia? Pues mínimo tuviste dos cosas. La primera es que recuperaste los 100,000 dólares. Y dos, quedaste con un departamento, con un condominio, con una propiedad que ya la pagaste, está libre y es tuya, y además le sacaste las rentas. Y dos, hay un concepto muy básico dentro de las inversiones que se llama plusvalía. Así que la plusvalía simplemente es un porcentaje dentro que la propiedad, un porcentaje de precio que la propiedad va ganando de manera anual. ¿Qué quiere decir eso? Que la propiedad que me costó a mí hace 5 años en 2 millones de pesos, hoy por el comportamiento de Los Cabos me puede estar costando, la puedo estar vendiendo en 3 millones de pesos. Así que volvemos otra vez, es una ganancia doble. Uno, compraste una propiedad que ya te quedó a los 10 años, 8 años, 7 años. Tengo propiedades que hasta recuperan inversión en 5 años, ¿ok? Así que recuperaste ese dinero, te quedó la propiedad y además ganaste un porcentaje muy importante en plusvalía. ¿Sale? Que si lo haces continuamente y lo sabes hacer y tienes una muy buena asesoría o te capacitas muy bien, pues en realidad estás comprando una nueva propiedad cada año, cada 2 años, para ponerlo en este sistema patrimonial. Existen muchas empresas que profesionalmente lo hacen, o muchos grupos de inversión en realidad, o muchos bancos de inversión que en realidad compran propiedades y les vendemos 100, 200 propiedades al mismo tiempo. Hablo de empresas ya muy organizadas, organizaciones ya muy organizadas que funcionan sobre retorno de inversión y demás, y se enfocan realmente en este contexto que son rentas o inversiones patrimoniales. Lo que tú conoces en los centros comerciales y demás, a eso se le conoce como inversiones patrimoniales. Un grupo, un corporativo compra un centro comercial solamente por la inversión o el porcentaje que eso representa en rentas. Así que no venden normalmente los locales, y lo que hacen realmente es rentar estas propiedades para
manejar así para pagarle un retorno de inversión a sus inversionistas. A eso se le conoce como una inversión patrimonial, ¿sale? Es un perfil completamente diferente, porque cuando hablo de rentas patrimoniales lo importante aquí es no solamente comprar económico. Yo sé que siempre pretendemos comprar económico, acá es comprar en el sitio ideal donde se maximice la plusvalía y además se maximice el retorno de inversión en rentas, o sea que compramos en buen precio, pero que además podamos cobrar bien por esa renta, ¿ok? Así que a eso me refiero. Luego tenemos otro concepto dentro de las rentas patrimoniales o de las rentas, y tiene que ver con las rentas a corto plazo con Airbnb, plataformas como Airbnb, VRBO o Booking.com. Como estamos en un sitio turístico, entre más cerca vivas al mar o ofrezcas esta solución para personas que no tienen quizá el presupuesto o no se quieren quedar en un hotel, pues realmente te puedan rentar la propiedad y te la rentan desde una noche hasta 3, 4, 5 en épocas del año como esta. Pues te la pueden rentar hasta un mes o 2 meses, ¿no? Y se maximiza la ganancia o el retorno de inversión. ¿Qué quiere decir eso? Que una propiedad que posiblemente la compré en $100,000 y la rento por años o por contratos anuales, yo puedo recibir el 1% mensual por esa propiedad. Quiere decir que más o menos si la compré por 2 millones, quizá pueda ganarme entre 18,000 y 20,000 pesos mensuales si lo rento a largo plazo. Sin embargo, si esa misma propiedad o esa misma inversión lo hago pensando en rentas a corto plazo, en rentas vacacionales, paso de recibir 20,000 pesos mensuales a recibir quizás 60,000 pesos. Así que se puede literalmente maximizar la ganancia en rentas vacacionales. Obviamente la operación es diferente porque tengo que tener a alguien que me pueda cuidar el departamento, administrar el departamento, hacer un check-in, recibir y también darle la salida a todos los visitantes o los huéspedes, basarme en dar un buen servicio. Sin embargo, vale la pena que esto se haga porque en el sitio en el que estamos, pues maximizas. En vez de recuperar la inversión en 8 años, pues estás recuperando inversión en 3 años, ¿ok? Así que lo importante aquí es el servicio, la ubicación y demás. Y como se han dado cuenta hasta el momento, difícilmente hablo de comprar cosas muy baratas, ¿ok? Estoy hablando de saber exactamente dónde comprar. Para eso lo mejor es tener una muy buena asesoría de una persona que conozca el mercado comercial aquí en Los Cabos al 100% para que les pueda dar una recomendación estadística de dónde se mueven mejor las rentas a largo plazo y dónde se mueven mejor las rentas a corto plazo, ¿ok? Aparte, esta información es pública, te puedes meter a la plataforma solamente de Airbnb y ya puedes verificar más o menos en cuánto se rentan las unidades y qué tanta ocupación tienen las unidades cerca de donde tú vas a comprar. Eso te puede apoyar, ¿ok? Eso terminando, luego vamos a poner ejemplos o hacer un podcast completo sobre rentas y recomendaciones que tenemos que hacer para si te quieres dedicar a este mercado. Luego tenemos inversiones especulativas. Cuando hablo de especulativas hablo de comprar para vender, comprar una propiedad para renovarla, venderla. A eso se le conoce como especular con el mercado, ¿ok? Comprar para vender y tener una ganancia. Me encantan a mí, tengo muchos clientes. Yo creo que yo me inclino más sobre este tipo de inversiones que son especulativas, porque literalmente es comprar a buen precio, esperar un año o menos quizá, y sacar a la venta y sacar una ganancia, ¿no? Uno, ganas plusvalía a corto plazo, y dos, literalmente ya estás ganando con la compra y venta, con la remodelación o con la modificación o algo por el estilo, subdivisión o X temas de más, ¿sale? Entonces a esto se le conoce como especulativo, comprar bien y vender bien, ¿ok? Comprar bien me refiero a comprar quizá por debajo del precio de mercado o en precio de mercado, y como se está moviendo muchísimo el mercado, saber exactamente cómo se está comportando el mercado, moviendo el mercado en esa zona en particular, y volver otra vez a vender. A eso se le conoce como especulativos y eso deja realmente un retorno de inversión. Obviamente esos son normalmente inversiones que se mueven de una manera mucho más rápido, por lo tanto estoy hablando que puedes tener normalmente retorno de inversión promedio o sobre el 30% o 20% en una inversión de estas. Aquí también entra en esto especulativo cuando desarrollo un proyecto
Por ejemplo, bueno, ya lo saben y ya lo hemos hablado en ciertos momentos, que mi tarea dentro de la empresa es atender y hablar con inversionistas, y cuando hablo de inversionistas hablo de desarrolladores, constructores y demás, así que mi tarea es evaluar todo el mercado en Los Cabos, saber en qué áreas de Los Cabos exactas se están moviendo mejor y dónde necesitamos construir casas o condominios. Así que vendemos normalmente la solución del terreno junto con la posible solución de cuántas unidades se pueden construir ahí y qué tipo de retorno de inversión va a tener la persona que invierta, ¿no? Entonces invierte en $1,000,000 quizá en un complejo de condominios pequeños, y saca, cuando lo vendamos al 100%, pues quizá se pueda vender todo completo en 1.8 millones, 1.5 millones de dólares, y tenemos ahí un retorno interesante de inversión en un año o en un año y medio. Así más o menos se mueven las inversiones especulativas. Y luego tengo una de las favoritas de muchas personas, aunque no es muy atractiva para muchos, porque muchos se dejan llevar por lo interesante de un condominio, de una casa, de comprar algo más bonito o algo por el estilo, se dejan llevar de la vista. Y hay unas inversiones que se le conocen como la inversión en tierra. ¿Qué quiere decir esto? Voy a invertir literalmente para comprar tierra, porque yo sé que por aquí viene el desarrollo, así que compro tierra. Normalmente se compra tierra con un uso de suelo que no está todavía asignado o algo por el estilo. Compras económico, esperas un par de años, y aquí entra un reto interesante. La tierra no requiere mantenimiento. Si llega una tormenta, un huracán, si hace sol, calor, frío, lluvia o algo por el estilo, la tierra no pierde valor. No necesitas limpiar, no necesitas mantener, simplemente poner atención a tu tierra sin ningún tipo de inversión interesante. ¿Y qué ganas? Pues la plusvalía que puedes ganar en años o en tiempo corto. Ahorita, por ejemplo, dentro de nuestra empresa también hay un área específica para inversión. Tenemos como un pequeño banco de inversión en la empresa que lo manejamos nosotros, o nuestros propios agentes inmobiliarios pueden invertir. Y ahorita estamos haciendo una inversión donde se compró una tierra que estaba, pues había muchas posibilidades ahí de vender, pero terrenos más pequeños, así que se compró un interesante terreno, sale con mucha tierra, y se está trabajando en una subdivisión para poder vender terrenos más pequeños y que se puedan construir viviendas, ¿no? Así que eso, a eso se le conoce como invertir en tierras. Muchas personas también, y sobre todo personas que les va muy bien, les encanta este tipo de inversión, porque pues la inversión es mínima, ¿sale? No hay que poner mucha atención, mucha administración y demás, y sí maximiza pues la ganancia, ¿ok? Así que esas son las tres tipos de inversiones que sobre eso se mueven, creo que todo sobre esas tres inversiones. Hablamos de inversiones patrimoniales, que son las rentas; especulativas, que son comprar para vender o comprar, construir y vender; y inversiones en tierra, ¿ok? Inversiones en tierra. ¿Cómo puedo rentar mis propiedades en Los Cabos? Creo que ya hablamos, estoy repitiendo preguntas que me hacen o que me escriben en nuestra página web o en el Instagram. Y obviamente ya lo hablamos un poquito de eso. Hablamos a largo plazo, corto plazo, depende exactamente qué es lo que busques. Tengo clientes que así yo les expliqué cómo se mueven los retornos de inversión a corto plazo. No se quieren meter en esta parte de administrar propiedades y atender clientes y demás, así que prefieren literalmente firmar contratos a un año y no hacer mucho sobre la propiedad, ¿no? Entonces depende de lo que estés buscando, las facilidades que estés buscando. Mi recomendación es que o contrates una agencia, un administrador de la propiedad, o lo puedes hacer de manera solamente que pues debes tener el aval de pues abogados para que te apoyen con el contrato, o de plataformas o personas que te apoyen con las rentas vacacionales en caso de que quieras hacer, ¿no? Eso es una organización. Sin embargo, mi recomendación es, pues si queremos volvernos inversionistas, pues es que descansen, ¿no? Que puedas disfrutar un poco más de tus viajes, de tu familia, y que si me cuesta, no sé, un porcentaje de las ganancias, pagarlas simplemente en la operación a otra persona para que lo administre, y que tú te quites toda esa carga, la verdad yo es lo que más recomiendo. Sin embargo,
cada uno es libre de decidir cómo lo hace, si lo hace de manera solo o algo por el estilo. Yo soy más de mover la economía local, ¿no? Porque cuando hablamos de ventas o del área inmobiliaria o de construcción, pues no solamente hablamos de que estás moviendo la economía del inversionista, ¿no? Estás moviendo la economía de las personas que trabajan dentro de la obra, estás moviendo la economía del municipio, ¿no? Porque estás generando más impuestos, más predial, más pago de agua, estás moviendo la economía de las personas que trabajan en mantenimiento, en limpieza, estás moviendo la economía de las aerolíneas, de las personas que trabajan en el aeropuerto, en la transportación, taxistas, Uber y demás. La verdad es mover toda la economía, ¿no? Creo que debemos empezar a pensar más en una economía global, ¿no? Una economía compartida que en una economía solitaria, ¿no? Que solamente gano yo. Creo que esto se trata también de buscar un ganar para todas las partes. Así que eso básicamente es cómo se mueven las inversiones aquí en Los Cabos. Ahora te tienes que preguntar, como siempre, qué tipo de inversiones o con qué tipo de recursos cuentas tú en este momento, qué tipo de inversiones te gustaría. Yo sé que es muy complejo aprenderte todo este tipo de cosas de primera, sin embargo, cuenta con personas o con alguien que te asesore realmente en esto. A mí me puedes escribir si tienes algún tipo de pregunta, duda, con mucho gusto me puedes escribir a mi correo electrónico, que es alt.sepulveda@tucasacabo.com, y con mucho gusto te podemos dar la asesoría, una cita o algo por el estilo, o alguna de las personas que trabaja conmigo en el área comercial también los pueden apoyar. Creo que somos expertos asesorando clientes, así que sin ningún problema te podemos ofrecer la asesoría para que tomes realmente buenas decisiones, ¿ok? Y pues se trata de que maximices tus ganancias, ¿no? Creo que eso lo queremos todos. Difícilmente voy a encontrar a alguien que diga, no, ¿sabes qué? Voy a comprar algo para perder dinero, ¿no? Creo que todos queremos ganar y como dije anteriormente, pues se trata de que busquemos un ganar para todos, ¿no? Con esto en mente, ¿qué te puedo decir? Piensa muy bien con qué recursos tienes, con qué recursos puedes contar, con qué crédito bancario puedes contar, o con qué dinero en efectivo cuentas, o qué tienes, ¿no? O sea, cuentas con tierra, qué puedes hacer, y entonces cuando sepas exactamente qué tienes, puedes orientar un poquito tu camino, ¿no? Hacia el futuro y de qué manera puedes llevar tus inversiones. Creo que, llevamos millones y millones de años o miles de años quizá en esta tierra, y creo que hay una industria que no ha cambiado mucho, no se ha modificado mucho, no ha evolucionado mucho, y creo que es la industria inmobiliaria. ¿Por qué? Porque es una industria sólida realmente. Si la gente tiene o las personas tienen dinero, compran propiedades, invierten en propiedades, y si no tienen mucho dinero, realmente necesitan una propiedad para vivir, ¿no? Así que normalmente rentan propiedades. Todo el mundo necesita una casa, y por eso creo que este negocio es tan, ¿cómo lo podemos decir? Amigable con los inversionistas. Así que espero que te funcione, y si no te funciona también, por favor, escríbeme tu opinión, y cuídate mucho. Comparte este podcast si crees que le puede funcionar a alguien. Cuídense mucho, nos vemos en las redes sociales. Goodbye.